hemos traído café aquí fuera Vale. y me he dado cuenta que se me ha olvidado echarle el azúcar. Ay. Porque ya sé que mucha gente toma el café sin azúcar, ¿vale? Pero en general el café de olla se tiene que preparar con un tipo de azúcar mexicano que se llama piloncillo y que se disuelve en el agua. Pero como no estamos en México, no tenemos piloncillo. Y yo he traído azúcar moreno, muy bonita yo, pero se me ha olvidado echársela. Vale. Así que se la acabo de echar ahora, bueno, hace un ratito. Y la vamos a tomar dulce, ya está puesta el azúcar, le he echado pues, un poquito de azúcar. Vale. Pero hay una cosa que me ha pasado que me ha gustado, que es como están pasando tantas cosas, estamos grabando, estás aquí tú, y he pensado, bueno, lo que en algún momento me hubiera parecido un error, me hubiera enfadado, me hubiera frustrado un poco, en este momento me ha dado un poco igual. Y me ha gustado eso, pero me he acordado también, ¿no?, de que esa frustración que sientes cuando algo te sale mal, ¿cómo la podemos atacar para que no sea la protagonista esa frustración? ¿O podemos elegir no tenerla? ¿Se elige estar frustrado o no? Porque nos Buah, sale es mal. muy difícil, ¿no?, elegir las emociones, ¿no? Porque nuestras emociones son una respuesta automática, que tienen una función. Cada emoción tiene una función específica, ¿no? Pero sobre todo sabemos que las emociones nos sirven para dirigirnos hacia una conducta. Sabemos que las emociones tienen también una función comunicativa, es decir, que al entorno le dicen cosas, los demás sienten cómo nosotros hemos reaccionado. Y claro, respecto a la frustración, lidiar con la frustración es muy complejo, porque muchas veces sentimos frustración sin darnos cuenta. Habitualmente la frustración se activa cuando ocurre algo que no esperábamos. Por ejemplo, que yo esperaba que saliera todo bien, porque es una receta súper sencilla, y de repente que algo haya salido mal, ¿no? Que había como una especie de expectativa de mi parte de que todo saliera redondo, porque era muy sencillo. Claro, y lo voy a hacer y ya está. Y entonces no se ha cumplido esa expectativa y entonces esto produce esta frustración. Y luego hay diferentes formas de cómo nos afecta esta frustración, que quizá depende más del tipo de personalidad que tengamos. Hay personas que tienen más tendencia a volcar esa frustración hacia ellas mismas, ¿no? Como un estilo más autoagresivo, autocrítico, me machaco. Hay otras personas que son más heteroagresivas, que es que al otro le meten caña. Como, este profe me tiene manía, ¿no? La culpa Ay, es... yo conozco personas así. Claro, claro, yo también, alguna. Y es como, el profe me tiene manía, la culpa es del gobierno, ¿no? O, hostia, esta guitarra no suena. Y luego hay personas que la tendencia cuando sienten frustración es como a escaparse, ¿no? A hacerse longis, o a acumular esa frustración y hacer otras conductas como, pues sin darme cuenta, me he frustrado mucho con esto en el trabajo, con mi pareja, y luego me jalo guapamente 2 horas de Instagram, ¿no? Que me impiden descansar y estoy como evadiéndome de eso. Entonces, la cuestión con la frustración muchas veces es entender de que es un proceso que requiere tiempo, que lo primero es identificar aquello que yo esperaba que pasara y no ha pasado, y luego tener estrategias para enfriar ese estado y dar lugar a nuevas expectativas que estén más en consonancia con el entorno, ¿no? Un poco como hablábamos antes. Entonces, tengo una noticia buena y otra mala. ¿Cuál quieres Dame escuchar? la mano primero. Es que mola más la mala primero, Sí, ¿eh? sí, ¿no? La mala es que la frustración no se puede deshacer. No se puede evitar. Pero lo que me ha pasado ahora, por ejemplo, ¿no? Que me ha dado rabia, pero al mismo tiempo, no sé, hablando también antes de la aceptación y eso, he pensado, bueno, pues ha salido así, ¿no? Pero me ha dado rabia igual. Es eso, ese es el balance, como que te dé rabia, pero que al mismo tiempo pienses, bueno, Exactamente. pero es así. Porque ahí lo que guay. pones en marcha es la tolerancia. Que la idea de la frustración y del malestar, y sobre todo del sufrimiento, las cosas que nos resultan difíciles y por dentro nos rompen, la idea no es quitarlas. La idea es poderlas tolerar. Ah, ya está, bien. Mira, ya que estamos, Sí. te lo doy para que no se enfríe, más que nada. Vale. Y te interrumpo además, que queda muy mal. ¡Wow! Hostia, tremendo, ¿no? Te puedo asegurar Me encanta. que, aunque tiene mucha adaptabilidad este café, porque lo hemos hecho con los recursos que tenemos, y tiene incluso un error, está muy bueno, ¿no? Está muy bueno. Es buena receta. Hay gente que le pone cáscara de naranja también.
Y creo que esto es algo que me ha hecho gracia cuando lo estaba leyendo. He pensado, es que mi familia nunca le ha puesto cáscara de naranja. Y también lo vuelvo a relacionar con la música, ¿sabes? Vale. Como, esta es mi receta, así es como yo hago el café. Y alguien me dirá, no, es que es con cáscara de naranja, estás loca, que Claro. no le pones cáscara de naranja. Y me pasa un poco con la música, ¿no? Es que así es como toco yo esta canción. Y está buena, como el café, y es agradable al gusto y a los demás, o no, bueno, suena un poquito así, ¿no? Pero así es como yo lo defiendo, y no hace falta que tenga cáscara de naranja. Claro. Y creo que tiene mucho que ver con que algo que nos para mucho a la hora de aprender música es que queremos hacerlo con cáscara de naranja siempre porque es como se debe hacer y es como los demás los hacen y no nos Claro. estamos escuchando Claro. nuestra propia voz creativa, ¿no? Es un poco también lo que te quiero preguntar, ¿no? De cómo conectamos con esa voz propia creativa, cómo aceptamos que, oye, sin cáscara de naranja es como a mí me gusta y es como yo lo quiero hacer. Claro, es un proceso como de autoconocimiento casi, ¿no? Que implica necesariamente poder escucharme a mí mismo, poder entender de estas voces cuáles son de fuera, cuáles son aprendidas. Pasa que en los procesos de aprendizaje pasa de que es necesario tener referentes, porque esos referentes son como una primera piedra en el camino respecto a algo que me atrae mucho. Que es como yo quiero ser como tal, yo quiero sonar como tal, y eso es súper importante y hay que respetarlo. Estos son mis referentes, ¿no? Y es un proceso que es muy inconsciente, es muy automático. Y entonces, una vez entendemos esta fase de quiero tocar tal canción porque la toca mi artista favorito, y esto es súper bonito, luego está en cómo yo hago sonar esa canción, ¿no? Entonces, eso es que a mí no me suena, o sea, es lo típico que he escuchado mucho, ¿no? En la música es como a mí no me suena igual que a tal. O sea, yo sé que estoy tocando Let It Be, pero a mí no me suena igual que a los Beatles. claro. Pero obviamente que no te suena igual, porque no eres los Beatles. O sea, para empezar, Claro. los Beatles tenían una vida en Inglaterra y tú no. O sea, es todo lo que nos define, ¿no? Y creo que es un poco, o creo que es algo que me gustaría también como comunicar a los alumnos que están aprendiendo ahora mismo un instrumento, es esto, ¿no? Es que tiene que sonar a ti. Tiene que sonar tu voz. Total. ¿Y tú conoces alguna estrategia así como para que escuchemos nuestra voz o para que ahora que estás aprendiendo puedas conectar un poco más y cómo suenas tú? Porque claro, yo siempre les digo, bueno, como suenas tú lo tienes que descubrir tú, pero ¿se puede llegar ahí de alguna manera? O sea, ¿tenemos que pasar por algún proceso de autoaceptación muy loca o El proceso consiste en estar contigo mismo, y el proceso como de encontrar tu voz consiste en entender, ¿no? En entender y en prestar atención, sobre todo en tu práctica, a qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Para que suene esta cuerda, ¿qué estoy teniendo que activar? ¿Qué estoy tensando? ¿Qué estoy relajando? Cuando entro en esta parte de esta canción que me transmite esta emoción, ¿dónde lo noto? Lo noto aquí, lo noto aquí. Entonces, como este proceso de ganar más conciencia hace que yo empiece poco a poco a entender mejor mi cuerpo, a entender mejor mi propia expresión natural. Entonces, en el fondo, lo que queremos es ganar naturalidad, fluidez, pero siempre va a haber este paso de conciencia, hacer un ejercicio de atención, deliberado, inequívoco, de estoy aquí haciendo esto, fijándome en lo que hago, sin presión, sin exigencia. Y si detecto presión y exigencia, pues bajo un poco, neutralizo como ese estado de estrés, sí? con un punto de vista más realista, es decir, que no estoy haciendo esta canción para ganar un Grammy. Oye, que no estoy ahora haciendo esta práctica para que me den ok, eres un gran artista, sino que estoy haciendo ti, ¿no? esta práctica, claro, para mí. Hay algo interesante respecto a la motivación, ¿no? Que desde la psicología como más cognitiva se piensa como en dos tipos de motivación. Una motivación que viene desde fuera porque te dan una recompensa, Claro. y otra motivación que viene desde dentro porque tú te implicas de forma total con la acción que estás haciendo. Entonces, escuchar tu propia voz tiene mucho que ver con ir hacia implicarte con la acción.
¿no? Porque hay veces que nosotros como, yo qué sé, como músicos o como personas sensibles, tendemos a fantasear. Ya. Y entonces de repente como que nos ponemos en ¡guau! Cuando tal persona escuche tal canción va a ser increíble. ¡Guau! Cuando haga esto delante de no sé quién va a ser guay. Y eso es algo que es importante, tiene valor, pero está bien que nosotros tengamos capacidad de dejarlo en un segundo plano y ver que es una consecuencia de haber hecho mi trabajo, de entenderme, escucharme, darme espacio. Ya. También hay un punto importante de horas, ¿no? Que con 1000 horas de vuelo, con 1000 horas de práctica, he tenido más ocasiones de poder escucharme, de poder atenderme, Claro. de poder de haber cuidado y haber fomentado eso, ¿no? Pero también depende mucho de cómo seas, ¿no? O sea, creo porque en este caso hay mucha gente que toca realmente para recibir ese reconocimiento, ¿no? Como que aprende, y nos han llegado muchos casos de alumnos que quieren aprender porque le quieren pues tocar una canción a su madre o a su novia. Vale. Ese tipo quizá no de reconocimiento, no de subir a un escenario, pero sí de intentar llegar a algo que es aplaudido por los demás, y hay gente que no, que es como muy tímida. ¿Todos sentimos ese tipo de dualidad o es que también depende de la personalidad del alumno? Claro, depende de tu personalidad, tienes unas limitaciones u otras, ¿no? Incluso esa misma acción, ¿no? De quiero tocar esto delante de gente, se puede ser percibido como un reto o como una situación amenazante, o puede ser percibido como una exigencia ineludible de que como si fuera un examen, o como un acto liberador de, bueno, hostia, por fin puedo enseñar esto. Entonces, algo que es interesante y que va vinculado con el desarrollo musical es el autoconocimiento. La música es muy transversal, toca muchos temas, ¿no? Claro. Entonces, por eso es interesante ver como que en el fondo de todo hay esta conexión con los demás, es una conexión emocional, ¿no? Como, está bien, me van a aplaudir, Yeah. pero ese aplaudimiento forma parte de un ritual y que en lo profundo lo que ha habido es un momento de comunión, ¿no? Que quizá ya no es tan importante si lo he hecho bien, volvamos a, si lo he hecho como el ideal, ya no es tan importante si le he puesto la cáscara de naranja, Yeah. que ahora quizá lo importante es que estamos reunidos tomando esto, ¿no? Yeah. ¿Quieres un poquito más, Pau? Venga, va, un poquito más. Está muy bueno, ¿eh? Está súper suave además. Sí. No es nada fuerte. Ahí vas. Y me sirvo el mío. Pues fíjate que tú me has pedido que te enseñe algo, Sí. como por ejemplo el café. Me ha gustado mucho que me pidieras eso, que te enseñara algo, porque tú me estás enseñando muchas cosas hoy. Y así es como yo te enseño, tú me enseñas. Me gusta mucho. A mí también me gusta mucho aprender, ¿no? Como profesora, creo que lo que más me gusta es aprender. Porque creo que los profes al final somos como un poco adictos a aprender cosas, ¿no? Y es parte del proceso. Y a mí una cosa que me encanta, un tema que me encanta como profesora es la curva de aprendizaje, que es cómo aprendemos. No sé si en psicología se llama igual, en pedagogía la curva del aprendizaje es algo que también explico en el curso de composición. Tengo un curso de composición, no sé si alguien lo Vale. sabe, en Melum o... Bueno, buscarlo está en internet.com y en melum.com. Hay un curso que hago yo que se llama de composición -1, que es compón tus propias canciones desde cero, o sea, a Vale. nivel -1. Y una de las cosas que explico en el curso es por qué tendemos a frustrarnos mucho, ¿no? A mitad del aprendizaje, y es por la curva de aprendizaje, que es como la primera mitad es cuesta abajo, nos cuesta súper poco aprender, pero la segunda mitad, como es cuesta arriba, nos cuesta muchísimo aprender. Y lo que pasa es que la segunda mitad es la consolidación, Ajá. porque es cuando ya te das cuenta que lo primero era como aprender, memorizar 4 o 5 cosas, pero luego consolidarlas y aplicarlas es lo que es más difícil, ¿no? Y ahí es donde tendemos a pensar que ya no, y por eso las estadísticas apuntan, por ejemplo, ¿no? Pues que la gente deja las cosas en el nivel 2, que es cuando empieza a ser difícil, ¿no? Cuando empieza Claro. a costarte. Podríamos decir que hay varias etapas, ¿no? Una primera etapa que muchas veces pasa desapercibida, que es la etapa como de exploración. Que es esta etapa donde yo empiezo como a sentir curiosidad, interés. Entonces yo ahí me predispongo, ¿no? Como simplemente a entrar en situaciones nuevas. Y lo hago de forma como desinteresada,
casi como sin hacerlo. Entonces esta es una fase que es interesante. Muchas veces esta fase de exploración con un instrumento es justo antes de tener clases, que se da cuando pues ha venido mi prima y ha traído pues eso, ha traído esa guitarra, ese ukelele, ha traído y he estado trasteando y ahí he empezado a conectar cosas, ¿no? Entonces, una vez paso esta fase, entro en una fase que podríamos decir que es justamente esta de consolidación, ¿no? Que es donde he conectado cosas, entonces ahí ya empiezo a tener como la evidencia de que he dado pasos hacia adelante. Después de esta fase de consolidación podemos decir que pasamos a una fase en la que encontramos más significados, ¿no? Entonces vemos con más profundidad lo que estamos haciendo. Que esto sería algo así como, hostia, este acorde que tiene una tercera en el ukelele tiene relación con este acorde en la guitarra. ¡Wow! Al final es interesante entender que el aprendizaje tiene que ver con la generalización. Y es que esto que he aprendido en este contexto, que he asimilado y que me ha tocado por dentro, que es significativo, lo puedo llevar a contextos nuevos. Entonces, cuando hago esto, vuelvo a iniciar un proceso de exploración. Entonces, por ahí, y los tiros se llevan por ahí. Pero, por ejemplo, cuando aprendes un instrumento, o sea, en concreto yo estoy aprendiendo el ukelele ahora Vale. con Mitchell, ¿no? O sea, pues, como no me acuerdo de los nombres de los acordes, me dan ganas de volver a la guitarra, que es lo que yo sé tocar, y dejar de tocar el ukelele, ¿no? Claro. Es como un instinto, pero por dentro me digo, no, hombre, no. O sea, no seas tonta, acaba esto, ¿no? ¿Por qué lo dejamos a medias? O sea, yo en este caso he sido guay y no lo he dejado, ¿no? Vale. Pero yo sé que podría haber sido muy vaga y decir, bueno, pues lo dejo a medias. Vale. La pregunta es, ¿por qué dejamos las cosas a medias? ¿Es algo natural? Es algo que es súper natural, porque dejarla a medias es el tiempo en el que muchas veces yo necesito para hacer un gran cambio psicológico. Los aprendizajes significativos son aprendizajes que nos producen grandes cambios. Hay un principio de nuestro cerebro, que es el principio de economía energética. Entonces, Como la lavadora, ¿no? Affective Wonder, que es como tendemos siempre a gastar menos energía. Entonces, las cosas que nos resultan difíciles siempre requieren de un tiempo de contemplación y si realmente nosotros estamos encarrilados a ese objetivo, podemos escoger enfrentarnos a esa dificultad. Al final es una elección, pero nadie te quita la dificultad. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Entendiendo de que ese momento que estoy como que es difícil, porque me desmotiva, porque me cuesta, forma parte del proceso, y que detrás de esa dificultad está quizá el significado. Pero a lo mejor también tomar una pausa, ¿no? O sea, aceptar que puedes tomar una pausa sin sentirte Claro, mal, ¿no? Claro. Porque acabar el curso de guitarra a lo mejor te puede llevar 3 años y no pasa nada, ¿no? Mira, quizá entender de que el ritmo de aprendizaje tiene que incluir necesariamente la dificultad. Entonces, antes que hablamos de las dos noticias, una buena y otra mala, ¿vale? La buena es que vas a aprenderlo, Claro. ¿vale? La buena es que sí, que vas a aprenderlo, pero ahora no lo puedes sentir ni lo puedes ver. Entonces hay un punto de que necesitas tener esperanza y fe en ti y en el proceso, no tanto en lo inmediato, ¿no? Y que evidentemente estas pausas, tanto en lo pequeño como en lo grande, son importantes.